Rodríguez Fajardo. Hoy para el registro es, ¿qué? Hoy es 20 de septiembre de 2023. Estoy confirmando nada más mi sesión porque fíjense que a primera hora hoy les cuento que tuve una clase en la jornada vespertina, un poquito accidentada por las conexiones y entonces no, al tal punto que no pudo concluir mi sesión de forma normal y faltando tal vez una media hora o algo así se me desconectó totalmente, ya no pude rehacer. Este, Ahorita estoy tratando, pues veo yo que ya mi señal, mi conexión está bastante buena y esperaría que todo marche bien en esta clase. Bueno, yo pienso que así va a ser. De lo que me doy cuenta es de que con esta sección voy un poquito adelantado en relación a las otras secciones. Y dado que tuvimos un contenido muy grande la última sesión de clases, hoy creo que nuestra clase va a ser un poquito más corta, pero también es bastante interesante porque todo tiene relación con el mismo juicio privado que hemos estado estudiando y que a veces tú poco a poco va saliendo la estructura legal que nosotros conocemos en nuestro andamiaje jurídico actual, que ese es precisamente el objeto de nuestro estudio, tratar de comprender las instituciones jurídicas y cómo no poderlas identificar en nuestra legislación actual, saber de qué se trata y cómo operar, que eso a medida que avanza la carrera, ustedes se van despertando a la mecánica que tiene, pero por ejemplo, para cursos como Derecho Civil, Teoría del Proceso, ese tipo, teoría del proceso, hay un curso que se llamaba así, no sé si todavía existe Teoría del Proceso Legal, creo que se llamaba, o Teoría General del Proceso. Como fuera, era un curso en el que básicamente se examinaba la organización judicial y la aplicación de la ley, que es básicamente la ley del organismo judicial y poder entender los plazos, la manera de interpretar la ley, los requisitos que tienen, por ejemplo, el proceso ese al que nosotros llamamos incidentes, esas cosas. Hoy, como estamos en el contexto del juicio privado, aquí, ¿se acuerdan que concluimos con esto? Que fue una clase un poquito larga, pero que nos dio tiempo para examinar toda la etapa Apple Judicem de este primer juicio, de este juicio formulario, en la estructura del juicio formulario. Hoy, en relación a esta etapa Apple Judicem, como ya vimos que en esta interviene el magistrado pretor desde el inicio, así es como nosotros lo vimos, y ya vimos que termina con la litis contestación o litis contestatio, que también es una actividad procesal a la que el pretor estaba designado a guiar a las partes para poder otorgar esta última etapa con la litis contestación y empezar después, como lo vimos en esta última diapositiva, ya pasar a la etapa apud judice, básicamente darle conocimiento al juez. Hoy vamos entonces a examinar un tema que es la jurisdicción del pretor o jurisdicción pretoria. Es decir, examinar con un poquito más de atención las facultades que tiene el pretor, porque hasta este momento únicamente hemos visto que él pues, es el encargado de la jurisdicción. Ya sabemos que puede emitir sus decretos y o puede emitir también sus edictos, porque en principio, para empezar su gestión, lo que emite es su edicto perpetuo, en donde fija todas las condiciones a las que va a tener él sujetos a los usuarios. No sé si alguien
Vamos a ver qué es lo que me están diciendo aquí, porque oí una campanita, pero no sé si es que alguien se quiere unir o si alguien solicita por alguna cuestión, alguna duda. Pero si fueran dudas, ya saben ustedes que directamente me las pueden plantear, no estén ahí levantando la manita, porque entonces hacen un ruido y yo hago esto, como ven ustedes en la pantalla, y entonces mejor de una vez me preguntan. Yo con mucho gusto sus dudas se las trato de contestar. Entonces la jurisdicción del pretor es lo que vamos a examinar en esta clase. Un poquito más de atención a las actividades que él tiene dentro de este juicio privado, porque el juicio es privado, el procedimiento es el que ha cambiado y ahora es el procedimiento formulario, pero el juicio es privado y él sigue siendo el encargado de la jurisdicción. Así que vamos a ver cuáles eran esas facultades que tiene su jurisdicción. Vemos que ejerce sus facultades relacionadas con el juicio privado a través de decisiones concretas imperativas que se llaman decretos. De esto sí habíamos nosotros platicado bastante en el pasado cuando identificamos que esa manera de ley, porque es una forma de expresión de la ley, lo único es que no es la ley lex, sino que es una declaración de potestad que ya no tiene el carácter de generalidad, tiene el carácter de una legislación que afecta a las personas inmersas en la institución, inmersas en un proceso, inmersas en un conflicto. Y solo para ellas es que funciona eventualmente ese decreto. Entonces, ahí nosotros vimos, en comparación con el 141 de la ley del organismo judicial, que las facultades de este sujeto que es el pretor y que está más llegado a los funcionarios judiciales que nosotros conocemos, que han existido desde siempre y que actualmente pues nosotros les llamamos jueces o que magistrados y están en relación con el derecho, tienen todavía esa potestad de emitir decretos. Nosotros sabemos que esos decretos que emiten sirven ¿para qué? Para darle tramitación a los procesos. En la actualidad para eso es. En el 141, ya lo hemos mencionado varias veces, 141 de la ley del organismo judicial. Así que la principal facultad de la jurisdicción del pretor, nosotros también ya la examinamos en el pasado, es la de otorgar o de negar la acción, en cuyo caso emitiría el decreto dare para dar la acción u otorgarla y para negar la acción, porque no ve el pretor que se llenen los requisitos ni de el edicto del pretor, ni de las acciones de la ley, y ve que no hay acción de el que pretenda el actor en realidad no tiene acción, entonces ahí se va a dar el asunto de negar la acción. Así que con esto, él decide los casos que merecen protección y cuáles no la merecen. Eso lo tenemos bastante claro, ya lo hemos entendido. Es una función judicial que él tiene. Ahora, puede dar o negar también la excepción, que esto es una situación que hasta ahora probablemente no habías tú razonado, probablemente no había hecho yo énfasis en eso, porque, claro, ya en el juicio privado, en este procedimiento formulario, también vimos que cuando el pretor está con las partes, él trata de guiarlas hacia una fórmula. Y hemos visto que las fórmulas tienen sus partes fundamentales, ¿no es verdad? Vimos que la fórmula tiene una parte en la que radica la hipótesis que debe probar el actor, pero también tiene una parte en la que se debe condenar una instrucción.
En ese ínterin también vimos que hay una parte una cláusula que se introduce a petición del demandado. Esa cláusula es la excepción. Y por supuesto, ahí es en donde también tiene el pretor juzgar, bueno, no es juzgar, porque acuérdate que él es el magistrado que está encauzando, y para no hacer confusión, él tiene que calificar, dijéramos, si cumple la excepción con qué, con lo que está en las acciones de la ley, porque recordate tú que la ley de las 12 tablas nunca se derogó. En las acciones siempre existieron. Ahora, tenían ellos también, los romanos, en esta época del formulario, en el edicto del pretor, todas esas fórmulas que ya vimos nosotros que estaban tipificadas. Así que tendría él que calificar también si, como lo hizo con la acción, si la excepción llenaba los requisitos. Así que gracias al poder que él tiene de mando y de castigo, el pretor puede dirigir la discusión entre las partes advirtiendo que no dará la acción si el actor no acepta la excepción o viceversa. ¿Por qué quiere decir esto? Que no la va, como el pretor es el encargado de autorizar la fórmula que ellos van a poner para que el juez tenga esa instrucción de cómo fallar. ¿eh? Eso es la fórmula, la instrucción del juez de cómo fallar, si se prueba o no se prueba el objeto de la litis. Así que tiene que hacer énfasis, por un lado sí tiene la potestad, ya lo vimos, de dar o negar la acción, pero obviamente con esto también al surgir la fórmula tiene la potestad de dar o negar la excepción. Y entonces a través de ese poder los puede avenir a una fórmula redactada de modo que parezca que es conveniente conforme la ley y el juicio del pretor. Muy bien, hemos visto entonces ya dar y negar tanto la acción como la excepción, y ahora tendríamos que ver que la jurisdicción. Licenciado, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, solo quería que terminara de decir la diapositiva. ¿Usted podría regresar 2 diapositivas? ¿A Es que, esta? a la anterior, es que me estaba conectando, pero solo me aparecía su audio, no me aparecía la pantalla. Disculpe. No tengas Solo pena. para tomarle captura. Disculpe. Vamos a ver, aquí empezamos, mira, la jurisdicción del pretor. Perfecto. Después están las facultades de la jurisdicción. Vimos este enunciado que ejerce sus facultades relacionadas con el juicio a través de decisiones concretas e imperativas que se llaman decretos, y que la principal facultad de la jurisdicción pretoria es la de dar o negar la acción, y con ahí vamos a más o menos. Luego viene esta, que también él puede dar o negar la excepción. Esa excepción nosotros vimos suficientemente en la clase anterior, que la excepción es la manera en que trata de defenderse el demandado. Entonces, también vimos que la excepción es una parte de la fórmula, una cláusula que se introduce a solicitud del demandado. Y en consecuencia, gracias al poder que tiene el pretor, puede decidir el dar o negar la excepción y avenir a las partes para que advertir que se deben mutuamente aceptar o comprometer a aceptar en la fórmula la expresión que tenga la acción del actor como la expresión que tenga la excepción que el demandado está proponiendo, y así pues él la va a redactar. Esta era la que quería mi distinguido amigo, ¿verdad? Así es, licenciado, muchas gracias. No tengas pena.
Así es como no tengan pena ustedes cuando necesiten que regrese a las cosas, con mucho gusto. Faltaría más. O sea, la jurisdicción del pretor, entonces, ya vimos que incluye dare y denegare, tanto la acción como la excepción, y esa facultad de que él puede tener la determinación de redactar las fórmulas o designar las que hayan elegido de las fórmulas típicas, es decir, del catálogo de fórmulas que tenían ellos en esta época clásica del derecho romano, que es cuando se da este procedimiento formulario. Pero tiene otras, por lo menos dos, que se conocen, otras dos facultades que tiene el pretor muy importantes y que se conocen con las palabras declarar, que sería dicere, es otro decreto, dicere, y adjudicar, que es otro decreto, adicere se llama. Entonces, declarar dicere y adjudicar adicere. Son dos decretos diferentes, más allá de las facultades de dar y de denegar que hemos estado viendo. Vamos a ver que él tiene en su jurisdicción, en esta primera parte del juicio, en esta etapa in iure, él puede hacer esto, el pretor, declarar y adjudicar. Son otros dos decretos. Vamos a ver, voy a tratar de explicarles de qué se trata cada uno. Aquí sería dicere. ¿A qué se refiere el decreto? Pues entonces, este dicere sería las declaraciones que hace el pretor para la buena marcha del litigio. Porque a veces lo que sucedía, sobre todo en las reclamaciones de situaciones patrimoniales, que regularmente eran las que se daban dentro del juicio privado, pues los juicios privados, la mayoría de estos se instituían por la necesidad de solucionar un conflicto de carácter patrimonial, la mayoría de las veces. Probablemente en otras cosas fueran cuestiones de carácter familiar, por ejemplo, pero la mayoría de las veces parecieran ser cuestiones de carácter patrimonial. Y tiene razón porque aún dentro de la familia estaban la potestad, la patria potestad, ¿se acuerdan ustedes? Que ejercía el pater familia sobre todos los miembros de la familia. Así que esas declaraciones, este dicere es un decreto que se refiere a una declaración que hace el magistrado pretor cuando en una demanda que tiene que ver con la recuperación de un bien, el litigio es el bien, pero el objeto del juicio, que es determinar de quién es ese bien, va a llegar hasta que se emita la sentencia, de tal suerte que previamente no se podría, mientras tanto, privar a una de las partes de la responsabilidad de mantener en buen estado o del derecho de la misma, porque no tendría sentido, por ejemplo, pelearse por la posesión de un caballo si mientras está el litigio vigente no haya quien mantenga al caballo con salud, con alimentación, o trabajando. Entonces, debe atribuir necesariamente pero atribuir no es dar propiedad, sino es declarar una posesión interina de la cosa mientras el litigio está en curso. A ese tipo de cosas es a las que se refiere la declaración esta dicere, es declaración de atribuir posesión interina de la cosa objeto de litigio a una de las partes. Obviamente, según su juicio, del pretor, la parte que tenga tal vez no más derecho, pero más posibilidades de mantener la cosa en buen estado.
el bien en buen estado. Lo mismo que pasa con, por ejemplo, el derecho de familia, pudiéramos decir que haya un juicio de divorcio, o un juicio mm, por la patria, sencillamente por la guarda y custodia de los menores hijos. Pues ese es un juicio que se va a ventilar y va a llevar un proceso largo, y como el proceso es largo, obviamente el tiempo se va a extender, y mientras tanto hay que dejarle a alguien a los niños, porque no se puede solucionar de un día para otro, y ni modo que se van a morir de hambre, o quién los va a tener. Entonces debe hacerse una declaración para atribuir, en el caso de esto de los menores, una posesión, pero la guarda y custodia interina. O si se tratara de una demanda de alimentos, igualmente el juez debe hacer una declaración de fijar una pensión alimenticia provisional, pero no se puede morir el niño de hambre. E igual, ese sentido tenía Dichere, de una declaración, entonces, para que el proceso se ventile muy bien y que no sufra, el objeto de la litis, pues tenga una lógica, y que responda a una realidad y no se eche a perder. O sea, eso puede ser de tal forma que aquí en este enunciado que ves, se explica muy bien la declaración que hace el magistrado para la buena marcha del litigio, como la de atribuir la posesión interina de la cosa en litigio a una de las partes, pero es que es atribuir, no es que dé en propiedad, solo le da la posesión interina, o la de ordenar que se entregue al actor alguna cosa mueble reclamada cuando el demandado no se defiende en juicio. O pudiera ser eso, ¿verdad? Mientras, de todas formas, el hecho de que una persona se gane igualmente ha despertado, ha hecho que un juicio se inicie, y el juicio pues llevará sus etapas, y aunque esté en rebeldía el demandado, va a haber un tiempo mientras se verifican las situaciones en la que necesariamente hay que atribuirle. Entonces, si no va a haber juicio porque ya no llegó el demandado, no se defendió, ni modo que solo para eso va a iniciarse la segunda etapa del juicio. No tendría sentido hacer la segunda etapa del juicio. ¿Qué tendría que hacer el juez? Bueno, ya no pasaría la etapa del juez. Por eso, aquí, el dichere de una vez ordenaría la entrega al actor de una cosa mueble reclamada, si no se defendió en juicio el, el demandado. Y a dichere, aquí es otra facultad, pero es muy parecida, solo que fíjate que esta ya se refiere a atribuir la propiedad, o los derechos reales a las partes de un litigio. Y esta facultad la ejerce el pretor por sí mismo. ¿Cuándo? Cuando en presencia del pretor, el demandado reconoce a través de una confesión que hay formas extrajudiciales. Vimos en nuestra nota del último día, aquí te lo voy a mostrar, unas formas que les ofrece el pretor determinar sin que se llegue a juicio, que me parecen dónde estaban. Esto ya es cuando está antes de esto. Antes de entrar, yo me recuerdo que ya lo vimos, que era la confesión, la transacción y ¿qué? Y el juramento. ¿Verdad que eso sí ya lo vimos? Pero ¿en dónde qué es eso? Lo que venía yo, el juramento. Aquí están, mira. La confesión, la transacción y el juramento, que es el último que vimos.
el juramento, la confesión y la transacción, que son estas, son soluciones extrajudiciales. Antes de dar la acción, el pretor les hace a las partes que alcancen esto en la etapa injure, antes de dar pues, la acción. Por eso es extrajudicial. Pero suponete que en este caso se parece porque, ¿dónde estoy? Aquí, en esta adichere, ha confesado, el demandado reconoce, ya en su presencia, el propietario, el actor es propietario de la cosa, y entonces el pretor atribuye esa propiedad al actor. O puede ejercitarla por medio del juez cuando en la etapa, bueno, el actor podría tratar de ejercitarla por medio del juez, pero esta facultad adichere es para atribuir de una vez la propiedad o derechos reales con caso de, por ejemplo, el allanamiento que hace el demandado. En cambio, estas ya te das cuenta que es atribuir una posesión u ordenar que se entregue al actor una cosa mueble reclamada cuando no se ha defendido en juicio. Es diferente. Así que estos son, ¿qué? Decretos, dichere y adichere. Dichere, son, digamos, declaraciones para decidir sobre situaciones que no son el fondo del asunto, pero que son necesarias, como lo que sucede en la actualidad con los incidentes, ¿verdad? Los incidentes se le llama a un tipo de proceso breve que está en la ley del organismo judicial y que sirve para decidir o aclarar materias, así que no están, no es el objeto del fondo el fondo del asunto, pero que tienen una relación. Y entonces, pues en juicio, no se puede parar el juicio solo por ese reclamo, se lleva en una situación que se llama incidente, es un proceso breve que está en la ley del organismo judicial, se lleva, dice uno, en cuerda separada, el juicio principal sigue su curso y al resolverse el incidente, pues se declara, por ejemplo, cuestiones como estas, eh, que no son el fondo del asunto, se parece mucho. Ya vamos entonces viendo que el pretor tiene estos decretos, dichere y adichere, o declarar, ¿cómo serían las palabras? Declarar, dichere, y adjudicar, adichere. Son otros dos decretos que tiene la facultad del pretor. Los que hemos visto antes es dar y denegar. Entonces, hay otra facultad que se da dentro del contexto del juicio privado en esta etapa injure, que sirve para que puedan las partes llegar bien a la etapa del juicio. Y es que el pretor les puede exigir que mutuamente se otorguen garantías, como las garantías de comparecer que ya vimos en una sesión anterior. Aquí de eso se trata. Y estas estipulaciones pretorias. Vamos a verlo aquí más despacio. Dice en nuestro texto que este es otro medio que el pretor tiene para llevar a buen término el proceso. Estamos en la etapa injure. Y entonces es exigir a las partes que se obliguen entre sí a través de estipulaciones o promesas para prevenir perjuicios eventuales. Esas van a ser las estipulaciones pretorias, pero sigamos leyendo. Por ejemplo, ¿cuál sería una exigencia, una estipulación que le hace el pretor al demandado? Que prometa pagar una cantidad de dinero al actor en caso de que no comparezca a juicio, o que le pida al actor que prometa pagar una cantidad al demandado en caso que se demuestre que litigó sin fundamento. ¿Sí? Entonces, esas garantías son a las que se le denominan
estipulaciones pretorias. Perdón que se me quedó un poquito trabado esto, pero aquí está. Ahora, esas estipulaciones o promesas suelen ir garantizadas con fiadores, porque nada, como, pues mira, prometer no costaba aparentemente abrir la boca nada, pero pues sí, entonces lo que se trata es de garantizar. Y para poder garantizar, quiere decir que exista la certeza de que se va a cumplir con esa promesa, pues prestar fianza, fíjate tú. Y de ahí viene eso de las fianzas. Así que si bien logran, si bien obligan a las partes entre sí, estas se les llama estipulaciones pretorias porque es el pretor que exige a las partes que las hagan. Y básicamente lo que al exigir, porque lo que sucede es que él tiene el poder ese de mando y de castigo y tiene la autoridad, entonces prácticamente es una coacción de la ley, que ese efecto coactivo que tiene la ley, pues indirectamente con la negación de la acción o de la excepción, porque sería, si no da usted, señor actor, su promesa, respalda su palabra con una fianza, una cantidad de dinero o un fiador, entonces no le doy la acción. Claro, ante el interés de litigar, porque el actor sabe que tiene acción contra aquel que tiene la posesión ilegítima de un bien que le pertenece al actor, él diría, bueno, pues necesito esto, voy a conseguir la fianza, voy a ver quién es mi fiador o voy a conseguir el dinero. Y lo mismo pasaba con la excepción, le tenía él, bueno, si no, si usted tiene que garantizarlo y si no, pues no es un requisito para que le pueda otorgar su excepción. Así que, ay, solo eso era. Estipulaciones pretorias, esas son las facultades del pretor. Pero como me suena muy a poco lo que hemos visto hoy, vamos a ver unas 4 o 5 en plan anticipar algo. Aquí les dije, esta clase va a estar muy pequeña, así que vamos a hacer una breve ejercicio de solo lo que tengo aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas en plan repaso para que vayan abonando para su segundo examen parcial, en el sentido de básicamente tener una noción del estilo de lo que sería. Yo, por ejemplo, veamos unas preguntas. Así, resuelve los litigios que se dan en las relaciones patrimoniales entre personas privadas por medio de la sentencia de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. ¿Qué es esto? ¿Cómo complementaríamos esto? Aquí les dejo unas opciones. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es un juicio privado? Vamos a recabar unas 3 opiniones. Ya dijo el compañero el juicio privado. Si no me dicen que no tienen que no tener pena porque ni los miro, ni yo creo que nadie se da cuenta quién interviene. Así pero que dice resuelve los litigios, ¿verdad? resuelven los litigios. ¿Quién es el que resuelve los litigios? Es el pretor, por medio de la sentencia de un juez. Algo así. El edicto del pretor, licenciado.
Tampoco es. Sí, pues, Fíjate que yo les voy a decir, es verdad que hay un poquito de, tal vez resuelve los litigios. Ay, la interpretación está un poquito, como dijo el compañero, llama un poquito a confusión, pero en realidad, si uno lo analiza un poquito más, te das cuenta que dice, resuelve los litigios que se dan que se dan en las relaciones patrimoniales entre personas privadas por medio de la sentencia de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. En realidad no se refiere a una persona sino se refiere al instrumento que se utiliza y en este caso sería el juicio privado, es lo correcto aquí, porque es a través del juicio privado que se van a resolver los litigios. La cuestión es que para no quedar en esta pregunta así como la vaca dale, entonces pues no tenía otra manera, porque si yo les pusiera aquí proceso que resuelve, ya estaba demasiado declarada la respuesta, entonces por eso solo puse resuelve los litigios, o pues si lo pusieran proceso, procedimiento o tal, ya era como la vaca dale. Sí. Pero bueno, ya ves tú. Entonces aquí sería el juicio privado. Vamos a ver esta otra. Indica la facultad del pretor de atribuir la propiedad o derechos reales a las partes de un litigio. Esa la acabamos de ver. Es atribuir la propiedad. Es el... Ay, Dios. Decreto. Adichere, ¿no sería, licenciado? Que tiene que ver con adjudicar es adichere. Pero aquí está. Perdonen que no les había puesto ahora. Pero aquí están las opciones. Ajuste estructural, adichere, que es lo correcto, dare, sentencia. Entonces aquí yo sé que la gente adivinando me pone muchas veces sentencia. Pero no es sentencia porque él es el pretor. Y ya vimos ahorita que una de sus facultades es atribuir la propiedad o derechos reales a las partes de un litigio en determinadas circunstancias, pero ya todo eso no lo puedo poner aquí, ¿verdad? Pero esa dichere, la opción B sería la correcta. Ahora ejerce sus facultades a través de decisiones concretas e imperativas que se llaman decretos. El pretor. Aquí tendríamos, la C, A, B, C, ¿quién dice más? El pretor, el pretor. El pretor, muy bien. Ese es el pretor. Ya vimos que el pretor es como en cierta parte funcional. Nosotros lo identificamos mucho con la función que tiene el órgano jurisdiccional en la actualidad. Constituye el acto por medio del cual se pone fin a la etapa in iure. Aquí están sus opciones. La litis contestatio. Una pregunta, ¿quién dice otra? ¿Está bien o está mal? Vean, compañeros, yo le agradezco a las personas que intervienen, especialmente porque si no, no tendría sentido que yo hiciera esto. El asunto es que yo veo que, miren, esta profesión tiene la particularidad, la característica de que se debe hablar, se debe emitir opinión, se debe sin temor, porque miren, la gente, la cosa es hacer la función de que uno tiene, de defender o de si es de perseguir,
ejecutar una función como la que tienen los fiscales. Fíjate, ellos tienen la función que el Ministerio Público les delega, porque el Ministerio Público tiene la persecución, ¿verdad?, del delito y tiene toda la averiguación de la verdad y tienen que expresarse. Y ahorita es cuando el que estudió Derecho debe empezar a expresarse. Mira, si aquí están hasta en secreto. Aparentemente, ahora, así es la litis contestación. La litis contestatio o litis contestación. Esa es la etapa, es el acto procesal, es la actividad procesal que le pone fin a la etapa en iure, ¿verdad? Y otro medio que tiene el pretor para llevar a buen término el proceso es exigir a las partes que se obliguen entre sí mediante garantías o promesas para prevenir perjuicios, eventuales. ¿Cuáles de estas? Muy bien, es estipulaciones pretorias, así es. Vaya, les felicito que ya les animé a que hablen un poquito más. Fíjense que eso tiene de veras nuestra carrera, que uno debe tratar de expresarse, de hablar, y de eso se trata mucho de la carrera. Hay que conocer, pero sobre todo hay que tratar de quitarse uno el miedo de hablar. Igual pasa con el notariado, porque hay personas, mira, esta carrera es abogado y notario, pero hay personas que no les gusta escribir y no les gusta leer. ¿Tú qué tipo de notario van a ser? Hay personas que no saben tildar y no quieren leer, no saben poner comas, no, a todo le ponen mayúscula y no quieren leer. Ahora, por desgracia, ya ni los periódicos de papel hay, porque antes decía uno, la gente, por lo menos cultura de prensa, que lean la prensa, el diario, lo que sea. Ahora ni eso. Honrosas excepciones. Lo digo honrosas excepciones por mis alumnos, que yo sé que siempre pondrán atención. Una más, pues, la cláusula que se introduce a petición del demandado. En ella se expresa un hecho que anula la pretensión que el actor indicó. Excepción. Muy bien, vamos a ver si teníamos aquí la excepción. Muy bien. En la clase me deben mi diploma. Ahí está, la excepción, mira. Muy bien. Y ahora, comprende el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico, es decir, a solicitar que se le tutele un derecho que cree que le asiste. Esto sí, estamos muy bien, esta es la acción. Muy bien. Ahora esta, la cláusula que se introduce a petición del actor y que sirve para limitar el alcance de su pretensión. ¿Prescripción? Eso es la prescripción. Así es, la prescripción. La prescripción, eso es. Bueno, yo creo que ya con estas nos vamos a quedar. Bueno, todavía está esta última. La parte de la fórmula, es decir, una frase de la misma en la que se indica el derecho que pretende el actor. Contiene la hipótesis que el actor debe probar. La intentio. Muy bien, señorita. Sí se contesta, diría aquel que les conté que en paz descanse. La intentio. Ya ven, eso es fácil, estamos aprendiendo. Y esto ya sería una cosa que lo vamos a ver otro día porque está muy... Me va a servir para otra situación que la próxima semana les explico. Pero por hoy creo que nos vamos a quedar aquí. No creo, sino estoy seguro que aquí nos quedamos. Solo
pues vamos a ir avanzando poquito porque también tengo otras clases que ustedes van mucho más avanzados que mis otras secciones, las que por el calendario, por cuestiones como los asuetos y esas cosas, han tenido que ir un poquito más despacio porque no hemos tenido oportunidad de estar con ellos, pero esta sección G, que a mí me gusta mucho, tiene su carácter a pesar de que nosotros no nos veamos, no hayamos podido interactuar y no nos conozcamos más que por los logotipos, o a veces que hay quien sí se atreve, y hay quien sí presume en otros casos de algunas damas que ponen su rostro ahí en una fotografía chiquita, pero al margen de eso, no nos conocemos en realidad. Sin embargo, se transmite que el ambiente de la clase de esta sección es bueno. A mí me agrada más que otras secciones, y con estas palabras me despido deseándoles feliz noche. Espero que estén bien y que sigan adelante. Don Arnulfo, dígame. Licenciado, disculpe la interrupción ya en el despido final, pero me surgió una duda, más o menos, ¿cuándo van a ser los segundos parciales? Bueno, hace como... estábamos en la primera semana de septiembre cuando recuerdo haber escuchado una conversación en la que las autoridades planificaban iniciar los segundos parciales después del 5, más o menos 5 de octubre, 6, una cosa así. Vamos a ver cómo está el calendario aquí. Sería después de la primera semana de octubre. Básicamente iniciarían entonces, creo yo, no creo que inicien 5, pero probablemente inicien, creo que 7, 8, como el 9 de octubre van a empezar. Es muy factible Lunes que... 9, entonces. Yo digo que sí, aproximadamente, si no es que empiezan Es que si no, fíjate que la cuestión es que tendrían que empezar ahí o antes, pero no creo que empezaran. En todo caso, tendrían o el 2 o el día, que sería 9, sería el otro día. Uno de esos días, porque si no se acortaría mucho. Recordar que nosotros solo tenemos noviembre. Yo creo que van a empezar el 9, porque ya noviembre prácticamente solo tenemos una semana, 2 semanas creo que tenemos de noviembre, ¿verdad? De clases, y después ya prácticamente se terminó la cosa, porque los últimos 15 días de noviembre solo son de exámenes. Así que más o menos por esos tiempos, mi distinguido Arnulfo. Gracias para irnos preparando. Muchas gracias, Bueno, licenciado. Que tenga buena noche. pues estén bien, muy feliz noche para todos, para todas, que descansen. Buenas noches, licenciado. Pues, con permisito, feliz noche.